¿Mérito de Libertad o error de Cerro Porteño? Es la gran pregunta. El conjunto azulgrana necesitó de una fantástica asistencia de Juan Manuel Iturbe y de una genialidad de Ignacio Eliseda para romper el cero en el clásico ante Libertad. Sin embargo, con muy poco el conjunto gumarelo logró golpear al Ciclón y sacarle un punto en su propio estadio, en la Nueva Olla. Me refiero al gol de pelota parada que marcó el conjunto gumarelo dirigido por Francisco Arce, un viejo zorro en este menester, y vayamos a ver la jugada en cuestión. Llamó la atención la manera en la que Cerro Porteño defendió esa jugada. Mucha pasividad, mucha quietud en sus hombres y especialmente en el armado de la defensa. Vemos a Rodrigo Gómez y a Mateo Klimovic, dos futbolistas que no tienen buen juego aéreo, tratar de marcar en el primer palo. Luego corre hasta ese sector Matías Pérez, los tres sin saltar. Y Gustavo Aguilar llega fácilmente para conectar de cabeza, perseguido por un Blas Riveros que sabemos que su principal virtud no es el juego aéreo. Y el flamante refuerzo azulgrana Pablo Vegetti, que estaba suelto y que era el que tenía que atacar la pelota, salió a atacar en una posición donde jamás llegó el balón. Atrás estaban Morel y Velázquez, que sabemos que son los jugadores que mejor defienden en la pelota parada, tratando de marcar a los jugadores más altos de Libertad, pero en un lugar donde no llegó el balón. Tantos años estuvo el Pachi Carrizo en Cerro Porteño. ¿Mérito de Libertad o error de Cerro Porteño? Es la gran pregunta. El conjunto azulgrana necesitó de una fantástica asistencia de Juan Manuel Iturbe y de una genialidad de Ignacio Eliseda para romper el cero en el clásico ante Libertad. Sin embargo, con muy poco el conjunto gumarelo logró golpear al Ciclón y sacarle un punto en su propio estadio, en la Nueva Olla. Me refiero al gol de pelota parada que marcó el conjunto gumarelo dirigido por Francisco Arce, un viejo zorro en este menester, y vayamos a ver la jugada en cuestión. Llamó la atención la manera en la que Cerro Porteño defendió esa jugada. Mucha pasividad, mucha quietud en sus hombres y especialmente en el armado de la defensa. Vemos a Rodrigo Gómez y a Mateo Klimovic, dos futbolistas que no tienen buen juego aéreo, tratar de marcar en el primer palo. Luego corre hasta ese sector Matías Pérez, los tres sin saltar. Y Gustavo Aguilar llega fácilmente para conectar de cabeza, perseguido por un Blas Riveros que sabemos que su principal virtud no es el juego aéreo. Y el flamante refuerzo azulgrana Pablo Vegetti, que estaba suelto y que era el que tenía que atacar la pelota, salió a atacar en una posición donde jamás llegó el balón. Atrás estaban Morel y Velázquez, que sabemos que son los jugadores que mejor defienden en la pelota parada, tratando de marcar a los jugadores más altos de Libertad, pero en un lugar donde no llegó el balón. Tantos años estuvo el Pachi Carrizo en Cerro Porteño.